Dios les bendiga. Bienvenido a Palabra y Profecía. Hoy tenemos un tema llamado el protoevangelio. ¿Usted sabe qué es el protoevangelio? Muchos dirán, ¿qué es eso? Pues vamos a verlo con la Biblia en la mano. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versos 14 y 15. Dice lo siguiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Ese es el protoevangelio. Entonces vemos que cuando Adán y Eva quebrantaron la promesa de Dios de ser los administradores y vivir eternamente, Dios descendió al huerto del Edén, y después de que Adán y Eva pecaron, Él los confrontó y les preguntó. Al hacerle esa pregunta, les dio la oportunidad a Él, implícita, a Adán y Eva, que se arrepintiera. Y el Señor les dijo en Génesis 3:11, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Pero la reacción de ellos fue esta. Adán culpó a su esposa por haberle dado el fruto prohibido, pero Eva fue más allá. Pues no, la serpiente fue la que me engañó, yo no tengo la culpa, por eso yo comí, a mí que me esculquen. Sin embargo, ninguno de los dos mostró ni buscó el perdón de su pecado. Qué tristeza. Y aunque ellos se sintieron mal, quizás avergonzados, con mucha pena delante de Dios, de que el Señor los había descubierto, no dieron ninguna señal de arrepentimiento verdadero, sino una vaga excusa, tratando de justificarse a sí mismo para quedar bien delante de Dios. Por eso Dios no tuvo alternativa, sino que darles un castigo que usted y yo lo tenemos que llevar. Así como nacemos, tenemos que morir. Entonces Dios pronunció palabras más, palabras menos, varias maldiciones. La maldición de la serpiente, una; la maldición del parto de los hijos de la mujer, dos; la maldición sobre Adán y su descendencia, sobre la raza humana, y cuatro; la maldición sobre la creación misma, el mundo. Entonces, vemos aquí que la maldición de la serpiente, en el verso 14, vemos que la maldición de esta serpiente, en el verso 15, hay un conflicto entre Dios y Satanás, y la conquista de Satanás por Cristo al final de los siglos. Como ya estamos al final de los tiempos, y ahorita casualmente, allá en el Medio Oriente, entre Israel e Irán y Estados Unidos e Irán, hay una guerra, ¿sí? De acuerdo a la palabra de Dios, y espero no equivocarme en eso, y si no, perdónenme, no, pues no, yo no estoy profetizando. De acuerdo con eso, si estamos en el tiempo de que el Señor venga y se cumpla la escritura, entonces vemos que Irán será herido, será casi exterminado, pero él se volverá a levantar. Y va a ser un problema para el mundo entero. Ellos están clamando venganza. Entonces, ¿qué va a hacer con eso? Que el mismo imperio del anticristo va a destruir. Un carnero que sale de la noche a la mañana va a destruir a Irán, al imperio persa. ¿Ve? Pero eso es un tema de otro problema, de otro programa, porque eso es pura profecía bíblica. Entonces volvamos a Génesis 3, que dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, así como cuando Adán pecó, empezó a morir físicamente y espiritualmente, empezó a destruirse. Como
Adán era el mayordomo del mundo, fue designado por Dios a ejercer el dominio sobre la tierra, y como él comenzó a morir, entonces su dominio también comenzó a debilitarse, a morir. Y desde entonces sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Por eso es que vemos tanto dolor, tanta angustia, tanta desgracia, tanta atrocidad en el mundo. El apóstol, en Romanos 8, el apóstol Pablo, llama esta condición una condición del ser humano es esclavo de qué? De la corrupción. Y por eso la corrupción está de moda. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Entonces, le cayó la maldición primero a Satanás, luego a Eva, luego a Adán y luego a los descendientes. Para Satanás fue un final irrevocable. Él no se había rebelado solamente contra Dios, sino también había infectado a la humanidad con su virus que se llama rebelión. Por eso toda persona que no se sujeta a las normas se le llama rebelde. Y el animal donde Satanás se metió y lo usó como instrumento de engaño para Eva, esa serpiente fue maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del reino animal y del campo. Dios maldijo a la serpiente para recordatorio para que el hombre, que fue esta criatura que Satanás usó para tentar al hombre y traerlo a la destrucción, a su caída. Entonces, usted tiene que darse cuenta que hay personas que así como hay personas buenas y malas, hay personas de Dios y hay personas diabólicas, usadas. La serpiente era muy hermosa, pero no importa cuál haya sido la belleza o la postura antes de que cayera la maldición sobre ella. Y el Dios dijo se arrastraría sobre su pecho y será objeto de terror y desprecio de todo el mundo. Todo el mundo le tiene miedo y asco y rabia a la serpiente. ¿Por qué? Porque Dios condenó a la serpiente porque esta criatura se prestó. Estuvo dispuesta a que el diablo, que fue el autor de la caída del ser humano, fuera usada para cerrarle la puerta de la eternidad a Adán y Eva. Entonces, ya la serpiente, el Señor no le dio un juicio inmediato, no, no. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando vino el pecado, el reino animal, el mundo entero, fue afectado por la caída del hombre. Miremos a Jeremías 12:4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran. Faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Se ve que el hombre se encarga de acabar con todo, destruye todo, es como si fuera un ratón. Lo que no se roba se lo tira. Palabras más, palabras menos. Perdóneme el lenguaje un poquito subido de tono, pero es para que usted se dé cuenta cómo es las cosas con el diablo. Ahora, la segunda maldición le cayó a Satanás. Y por eso aquí está el protoevangelio que es Génesis 3:15, que dice textualmente, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, usted es el llamado protoevangelio. Entonces, esta es una de las profecías más notables del Antiguo Testamento porque anuncia a Cristo el Redentor y que iba a sufrir una herida que fue la muerte en la cruz. Entonces, miremos algunas cosas. Por ejemplo, Dios le dijo a Satanás le dijo, el enemigo de Dios le avisa a Satanás que será finalmente vencido por la simiente de la mujer. Dios le dijo ya y Satanás sabe que Cristo lo vencerá. Pero como él no quiere ir solo al lago de fuego,
Entonces él está contaminando y derramando su veneno de destrucción, de basura, de inmundicia que vemos en el mundo entero. Por eso una de las señales de la decadencia del ser humano, que está tan lejos de Dios en su mayoría, es que ahora los hombres se creen caballos, se vuelven esqueterias. Entonces, en la segunda cosa que el Señor dijo es que muestra que la simiente, o sea que hay simiente, hijos de Satanás, y la simiente de la mujer estarían en conflicto perpetuo. Entonces, como está pasando hoy, los señores de la media luna en el oriente están matando judíos, están matando cristianos en Nigeria, en muchas partes, en la China y todo, en Corea, se ven muchas cosas, atrocidades. Aquí mismo en este país al sur también se ven esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Entonces la idea más prominente no es la de la victoria final para la simiente de la mujer que es Cristo, sino la batalla continua. Usted ve que cogen un ladrón y salen dos, cogen dos y salen cuatro, cogen cuatro y salen seis, cogen seis y salen 10, y los arrestan y los muertos de risa. ¿Por qué? Porque tienen la semilla del pecado, de la rebelión contra autoridad, contra Dios. Entonces, este verso revela el protoevangelio que habrá una larga batalla entre el bien y el mal. Y el apóstol Juan dice en 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si ve, hijos de Dios, hijos del diablo. Y todo aquel que no hace justicia, los que roban, los que mienten, los que matan, los que atracan, los que violan, los que odian a su hermano, a la suegra, a su primo, al cuñado, a la mamá, no son de Dios. Entonces, para que usted se dé cuenta que si hay un conflicto, hay una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y aquí hay dos simientes. Y usted pertenece a una de las dos simientes. Usted no puede pertenecer a las dos. Por un lado Dios y por el otro lado el diablo. No, señor. Entonces, si usted está considerando en hacerse cristiano, tiene que entender, tiene que darse cuenta que tendrá que escoger uno de los dos lados, o con Dios o con el diablo. Tendrá que estar al lado de la simiente de Satanás o al lado de la simiente de la mujer que es Cristo Jesús, el Salvador del mundo. No hay, escúcheme, no hay terreno neutral. Es la larga guerra, o estás con Cristo o estás del lado de Satanás. Nadie, por más que quiera, puede ser neutral. La misma Biblia dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Así que, si usted dice que es cristiano, sea cristiano, viva como cristiano, pórtese como cristiano. Porque de un impío que dice que cree en Dios se puede esperar cualquier cosa. Pero de alguien que dice que es cristiano, va a una iglesia y que lee la Biblia y que se bautizó y es un mujeriego, es una persona terrible, entonces Jesús dijo algo, por sus frutos los conoceréis. Así que usted no le echa carreta al Señor ni le va a engañar. Ahora, Cristo Jesús es la simiente de la mujer. Entonces, entre esa simiente que es Cristo y Satanás hay una guerra y usted la está viendo. Entonces, y aquí en ese protoevangelio en Génesis 3:15, es el único lugar en la Biblia donde se dice que la mujer tiene simiente. Esta es la primera profecía que apuntó hacia el nacimiento de Cristo. Por eso la Biblia dice, he aquí la Virgen. No estamos hablando de una mujer piadosa metida en una iglesia dando de golpes de pecho. Es una mujer virgen que no ha conocido varón. Entonces, por ejemplo, miremos
Lucas 1:27, vamos a buscar. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea, no, la Virgen María, que se le llama la Inmaculada, era una virgen desposada, o sea, comprometida, que se iba a casar con José. Y cuando el ángel le dice a José que ya está encinta, José sabía que de acuerdo a la ley, la Virgen María debería ser muerta a pedradas, lapidada, y como él la amaba tanto, intervino Dios, le dijo, no tema lo que hay en la vida porque es del Espíritu de Dios. A continuación, en Lucas 1:28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve María, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas cuando la Virgen María vio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba qué sería aquella cosa. Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y le anuncia, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Si se da cuenta que la Virgen María decía, yo no conozco varón. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo no conozco. Nunca he estado con un hombre. Y respondió el ángel y le dijo, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, el santo se quiere decir apartado exclusivamente, será llamado el Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios es santo como su Padre es santo. Y ya el ángel le dijo a María, ve aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaba Esther, y es la mamá de Juan el Bautista, para que usted se dé cuenta cómo se movía Dios y se mueve. Entonces, para que usted le quede claro que Cristo es la simiente de la mujer y todos los comentaristas y eruditos bíblicos del mundo están de acuerdo en esto. No hay que discutir que sí, que no, que parece, que no parece. En cuarto punto que estamos analizando, es, es así como la serpiente, la simiente de la mujer, culmina en Cristo, que nacerá un ser santo y alcanza el clima en el anticristo. O sea, aquí hay una profecía ciertamente velada, como escondida, que habla de la culminación de la batalla predicha entre Génesis 3:15. Esa batalla será entre Gog y Magog, entre Cristo y el anticristo. Este será en ese día arrojado al lago de fuego, que es en la segunda venida de Cristo. Entonces no podemos decir que este año, que el año entrante, dentro de 2 años, solamente el día y la hora de la usar, pero al paso que vamos y por lo que está aconteciendo con la geopolítica mundial, especialmente en el Medio Oriente, y con esta guerra que apareció de la noche a la mañana, puede que sea esa la guerra donde Irán será destruido por primera vez. Después él se va a levantar y se va a rearmar hasta los dientes y va a venir a ponerle problema a todo el mundo y a instaurar su yihad, la guerra santa. Pero entonces surge de un momento a otro, como llegó esta guerra, el imperio del anticristo y lo destruye. Y en ese momento es cuando se va a dar la segunda venida de Cristo. Sobre eso hay mucha tela que cortar. Unos dicen que en cualquier momento viene Cristo y que nos vamos en el arrebatamiento. Otros dicen que Cristo viene a la mitad de la gran tribulación. Otros dicen, no señor, así no es. Es a la final de la gran tribulación que viene Cristo por la iglesia.
¿Y qué digo yo? Mi humilde opinión, yo no soy un pastor de nadie, ni soy profeta de nada. Que una cosa es el día de Cristo, que es cuando Cristo venga por su iglesia y la saca. Luego viene el día del Señor, que es la ira del Señor, que va a reprender a todas las naciones por causa del pecado. Entonces ahí usted ve cómo las cosas se van a cumplir. Si estamos en este tiempo, que esto es lo que va a pasar, pues gloria a Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Arrepiéntase y reciba a Cristo. En quinto punto está el principio de la batalla en Génesis 3:15. Allá arranca la guerra entre Cristo y Satanás. Y su final será narrado, que ya está escrito hace más de 2000 años, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Y parece que el conflicto va a favor de Satanás. Todo el mal triunfa. Cada vez hay más maldad, más destrucción, cosas terribles. Y noten esos textos que hay dos heridas en el verso, en Génesis 3:15. Y hay una Biblia que se llama la Biblia de Génova, del año 1599. Y traduce la palabra, y tú le herirás el calcañar. Entonces, usted tiene que mirar eso. Entonces, una de las heridas es histórica. Cuando el Redentor vino por primera vez, pareció que el diablo le ganó a Cristo y lo mató en la cruz. Esa es la herida que dice en el calcañar, que es un símbolo del sufrimiento y el padecimiento que tuvo Cristo en la cruz del Calvario. Sí, mire lo que dice Isaías 53:5. Se lo voy a leer. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. El pecado es rebelión. Molido por nuestros pecados, por nuestra testarudez. ¿Cuántas veces le habrán dicho que salga del pecado, que abandone, que reciba a Cristo? Que la gente lo confunde con una religión. El cristianismo es una relación personal entre usted y él. Por eso dice: pedid se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Por eso él dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y en el Antiguo Testamento dice en Jeremías 3:3: clama a mí, yo te responderé. Eso no es religión, habla de relación. ¿Qué más dice? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, él dijo que era el príncipe de paz. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da, como pasa aquí con los famosos procesos de paz en Colombia, que dan risa. Una vergüenza. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué usted necesita a Cristo? Le respondo con la misma Biblia. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. Cada cual, cada uno, cada ser humano se apartó por su camino, mas Dios, Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. Él murió por todos. Y el que quiere lo busca y el que no, no. Si usted quiere ir al infierno es problema suyo. Isaías 53:7, que Cristo fue angustiado y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice que por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? No tuvo hijos, mas redimió al mundo que lo dio, porque Satanás se dio maña de planear cómo se deshacía de Cristo. Para eso usó el poder político y para eso usó el poder religioso. Que pensaron, son las simientes del diablo, que pensaron que matando a Jesucristo, al falso Mesías según ellos, se libraban de ese man que le estaba dañando el negocio, quitándoles el dominio, la autoridad, el señorío de ellos. Y hoy pasa lo mismo. Entonces, solamente Cristo fue herido, pero lo que le va a hacer Cristo a Satanás es quebrarle la cabeza. Una fractura total de cerebro, para que usted me entienda. Entonces,
El calcañar de Cristo simbólicamente fue herido, fue cuando él vino y murió en la cruz del Calvario por usted. Entonces, la herida que el diablo le hizo, que trató de matar a Cristo, pero él resucitó al tercer día. Yo creo que el diablo hizo fiesta en el infierno ese día, pero cuando al tercer día él le resucitó, ¡ay! ¡Qué lamento! Yo creo que haría así. ¿Qué fue lo que yo hice? La embarramos, me salió todo mal. Usted puede imaginarse. Entonces, cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez, que no ha venido y se cree que viene próximamente, por los hechos geopolíticos que se están dando, entonces va a perder al dragón, que es el diablo, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo va a atar 1000 años y lo va a arrojar al abismo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Dios ha puesto siempre el símbolo de la serpiente maldita para enseñarle a la tierra y a la gente que está bajo una maldición por causa del pecado. Y para recordarle a usted que Satanás mismo, la serpiente antigua y el dragón un día será arrojado acá donde, al abismo y después al lago de fuego. ¿Por qué? Porque la serpiente se volvió un símbolo de pecado, de perversión, de astucia, de cosas rastreras, de inmundicia, para que toda la humanidad, todo ser humano vea y entienda el juicio de Dios sobre el pecado. Y si usted pertenece a la simiente de Satanás, ya sabe lo que le espera. El Señor le puede fracturar a usted simbólicamente o en forma alegórica, le puede fracturar su cabeza, ya que usted muera sin Cristo. Porque la palabra de Dios dice en Génesis 3:15, y eso está en pie. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya, y ésta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Eso ya se cumplió. Entonces, aprendamos 3 cosas más de ese texto. Primero, que hay una batalla por su alma. El mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Ahora mismo, él se llama el Dios de este siglo. Mire lo que dice 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que usted no oiga, ni vea, ni crea, y no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso cuando a mucha gente, cuando oye predicar el Evangelio en la calle, le tiran piedra a uno, lo amenazan, vienen a darle a uno sus golpes, llega la policía, la gente se pone rabiosa. ¿Por qué? Porque es de la simiente de Satanás. Por eso el Señor le decía a los fariseos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces los judíos en ese tiempo se creían la última gaseosa del desierto, lo último, y pelea que la religión, que mi religión es la verdadera y fuera de mi religión no se salva, y fuera de mi iglesia nadie se salva, y el que no esté con mi iglesia y con mi religión es enemigo mío. Y yo no voy a abandonar mi religión. Y su religión, yo le pregunto a usted con respeto. ¿Y su religión murió por usted en la cruz del Calvario? No. Entonces, ¿a quién pertenece usted? ¿A la simiente de Cristo o la simiente de Satanás? Porque si usted pertenece a Cristo, esas palabras a usted no le caen. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted ya que es cristiano y que ama a Dios y tiene fe y que lee la Biblia y que ama a Dios con su corazón, entonces ¿por qué odia a los cristianos? El cristiano es el que sigue a Cristo, predica la palabra. Entonces ¿por qué se ofende cuando oye la palabra? ¿Por qué maldice? De manera de testimonio, ya termino el programa con esto. A mí muchas veces me amenazaron
y gente alzada en armas me amenazó de muerte y fueron a mi casa a matarme varias veces. Me hicieron atentados. Delito, predicar a Cristo en la calle. Así que todo tiene un precio. Si Cristo lo pagó, usted también. Decídase. O está con la simiente de Cristo o con la simiente de Satanás. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo ayude, que Dios lo guarde y lo saque adelante ahora. Decidas. ¿Con Cristo o con Satanás? Usted decide. Que Dios le ilumine y le dé sabiduría porque está en juego su alma. Bendiciones para todos.